Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal. Que su amor misericordioso descienda y esté con cada uno de ustedes. Junto con el saludo litúrgico, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que desde casa, a través de las redes, se unen espiritualmente a la celebración del domingo, del Día del Señor, que estamos teniendo aquí en nuestra Iglesia Catedral de La Plata, en el camarín de Nuestra Señora de los Dolores. Estos días quisimos estar cerca de ustedes con distintas iniciativas, mensajes. Hoy es la misma palabra del Señor en torno a otro signo, según el relato de Juan maravilloso. El pasaje de la muerte a la vida que Jesús hace en la experiencia de la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y de María. De alguna manera también el Señor nos invita a nosotros que pasemos por el mismo camino. Y en la fe Él quiere ayudarnos a que tengamos vida y vida en abundancia. En este contexto donde también quizá nosotros espiritualmente, por el miedo, por la angustia, por el encierro, podemos sentirnos como en la muerte. Vamos también a alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Jesús, espiritualmente, en ese don maravilloso de la Eucaristía. También ustedes están invitados a recibirlo. Vamos entonces a disponernos con sencillez de corazón, pidiendo con humildad perdón al Señor por nuestras faltas. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos conviertes en nuevas criaturas. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios, que es un Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. En el silencio de nuestros corazones, pongamos con confianza delante del Señor las intenciones que queremos pedir en esta Eucaristía. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, las haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo,
sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere el Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, tú que amas, está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió:
sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que viva y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Les respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra, queridos hermanos, de estos últimos domingos del tiempo de Cuaresma, nos va llevando hacia la celebración del misterio pascual, de la muerte y resurrección del Señor. Una experiencia para todos nosotros de renovación también de la fe en el llamado al bautismo, que un día nosotros recibimos en el seno de la Iglesia. Por eso Jesús, en estos largos evangelios que venimos escuchando en estos últimos domingos, se nos presenta una y otra vez detrás de estos signos que para nosotros son leídos también como signos sacramentales. El agua, en la experiencia de aquel encuentro de Jesús con la samaritana; la luz, recuerdan ustedes el domingo pasado, en la curación del ciego del nacimiento; y hoy la vida, en este pasaje de la muerte a la vida que supone la resurrección de Lázaro, este amigo de Jesús, el hermano de Marta y de María, los hermanos de Betania. En realidad lo tenemos que leer como un anticipo claro del misterio de la Pascua. Pero también, y esto es lo que yo los invito a ustedes, es importante tener una lectura existencial de todo esto, concretamente en el contexto que estamos viviendo y sufriendo también todos nosotros y la humanidad entera. Nuestra vivencia personal y comunitaria en torno al COVID-19 puede ayudarnos también a ser iluminada con este texto del Evangelio y con estas lecturas que la liturgia en este quinto domingo de Cuaresma nos regala. El Papa Francisco nos ayudó mucho este viernes último a tener una palabra con toda esta realidad que nos toca. Y la palabra de Dios, que también hoy es viva y eficaz, quiere seguir haciendo este trabajo. Lo que es un evento histórico en la resurrección de Lázaro se tiene que convertir también, como se convirtió en el pueblo de Israel, según el texto de la primera lectura, en un acontecimiento espiritual y comunitario para todos nosotros.
Escuchamos en la primera lectura este texto que se nos proclamó, donde el pueblo de Israel, que está en el exilio de Babilonia ya por el siglo VI a.C., experimenta también esta muerte colectiva, esta muerte comunitaria, porque en realidad el exilio lo llevó a perder la esperanza. Estamos perdidos, decía el texto, nuestra esperanza desfallece. Hoy también nosotros podemos sentirnos perdidos, porque muchas veces nuestra esperanza frente a un futuro incierto, algo que nos cuesta ver mucho en el horizonte de nuestra historia contemporánea, nos puede ayudar a sentirnos apesadumbrados, entristecidos, con miedo, como perdidos. Tenemos que aprender a reconocer al Señor, porque es el Señor el que trae este espíritu de vida, como decía el texto de Ezequiel, donde los huesos secos, tu vida, mi propia vida, nuestra vida, puede cambiar. Y de un pueblo desesperanzado, de un pueblo fatigado, podemos convertirnos justamente a través del Espíritu del Señor en un pueblo con esperanza, en un pueblo que se pone de pie. San Pablo en la segunda lectura hoy también, casi como siguiendo esta misma reflexión del Antiguo Testamento, nos regala casi como este himno teologal en torno al Espíritu de Dios, ayudándonos a reconocer que el Espíritu habita en nosotros y es el Espíritu el que puede darnos nueva vida, puede sacarnos de la muerte. Y ya no se trata solamente de esta muerte comunitaria de la que hablaba la primera lectura, sino de esta muerte del ser, en la que muchas veces nosotros, por nuestro propio egoísmo, por la autosuficiencia de nuestros corazones, vivimos o estamos sumergidos. Hoy Pablo nos anima a reconocer que el Espíritu habita en vos, habita en mí, habita en cada uno de nosotros, y es el Espíritu el que nos da vida. Por eso, a la luz de estas dos lecturas, podemos entonces encontrarnos frente a este relato maravilloso que nos regala una vez más el cuarto Evangelio, la escena de la resurrección de Lázaro, con la cual Juan cierra el libro de los signos. Pero no solamente está esta escena maravillosa donde Lázaro vuelve a la vida, sino este diálogo muy rico, muy profundo, que es lo que más me interesa hoy detenernos para nuestra reflexión común, con Marta y también con su hermana María, donde Jesús nos va llevando, la va llevando a ella, con una pedagogía muy concreta a la fe en Cristo, que es la resurrección y la vida. Porque de esto en realidad se trata, de encontrar que el centro es el creer. Y Jesús quiere mover a todos detrás de este signo a la fe, como también en este domingo a vos y a mí el Señor quiere ayudarnos a madurar y a entrar en una fe más auténtica. El que cree en mí, dice el Señor, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto?, le decía Jesús a Marta. Aquel que cree en mí no morirá. La fe, hermanos, es el lugar de la resurrección. Muchas veces, frente a la inseguridad y a la precariedad de nuestro futuro, de nuestra vida, estamos tentados a construir barreras, defensas, y podemos hacer de la vida una muerte. Por aquello que dice también la carta a los hebreos,
por miedo a la muerte nos hacemos esclavos de la muerte. Jesús nos invita a otra cosa. Jesús, en el diálogo con Marta y con María, nos está invitando a nosotros a la fe, a una fe que se hace confianza. Jesús llora y sufre por la muerte, pero Jesús vivifica la muerte, de tal manera que es en la fe en Jesucristo, que es la resurrección y la vida, donde nosotros hoy tenemos que pasar a la vida. No se trata de esperar la vida del más allá para tener la experiencia de la resurrección. Ya hoy, en las circunstancias concretas que estamos todos atravesando, en esa que está viviendo tu corazón, el Señor nos quiere y te quiere llamar a la vida y a que experimentes en la fe la resurrección y la vida que es Cristo. Por eso la palabra de Dios hoy es una invitación bien concreta a vivir la fe y el amor, porque en ellas habitan la potencia de la resurrección. Que así sea. En el centro del anuncio cristiano, la experiencia de que la muerte ha sido vencida en Cristo, en su muerte y en su resurrección, los invito a que en el Día del Señor renovemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a preparar la mesa del altar. Vamos juntos a invocar sobre las ofrendas del pan y del vino el don del Espíritu que da vida, para que, como decía el texto de Ezequiel, el Espíritu pase y transforme estos huesos secos en carne y en vida, que podamos poner sobre la mesa del altar, y eso los invito, nuestras intenciones, nuestros anhelos, pedirle mucho al Señor que bendiga a nuestro querido Papa Francisco, a nuestros pastores, que bendiga a todas nuestras autoridades, que en este tiempo tienen que tomar decisiones fuertes, fundamentales para la vida de sus pueblos. Que el Señor bendiga mucho a los que están enfermos, a todos sus familiares, con la paz, con el consuelo. Que el Señor nos regale a todos la fe y el amor para experimentar que Cristo es la resurrección y la vida. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos
Todos ustedes, queridos hermanos que están unidos espiritualmente en la celebración de la Eucaristía desde sus casas, los invito a que sigamos orando juntos para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Enséñanos y escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo resucitó del sepulcro, compadecido de nosotros, los hombres. Por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor,
clamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel, sus auxiliares Alberto y Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente, Señor, te pedimos por todos nuestros familiares y amigos difuntos, por todas las víctimas de esta pandemia en el mundo entero, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestra querida beata Sor María Ludovica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, que resucitó a su amigo Lázaro, también quiere que nosotros pasemos de la muerte a la vida. Tenemos que creer en Él. En esta fe y en este espíritu, juntos oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, de toda angustia, de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas de fe, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que podamos creer en ti, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, que brota de la Eucaristía, que llega a ustedes a través de estos medios electrónicos, permanezca con ustedes, con sus familias y en todos los corazones que la anhelan y la buscan. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, aquel que es la fuente del agua viva, la luz del mundo, la resurrección